Frente al temor, fe. Nos quedamos en el capítulo 2 del libro Esperanza. ¿Cómo vivir en un mundo destrozado? Hay otro. Nos quedamos en el corto. Frente al temor, fe. Hay otro elemento que nos ayuda a vencer el miedo y podemos descubrirlo en una experiencia que sucedió en el tormentoso mar de Galilea. Esta historia nos enseña la importancia de la fe para vencer el miedo. El mar de Galilea tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. A veces soplan vientos feroces que rápidamente convierten el calmado mar en un torrente de furia. Cuando los discípulos de Jesús cruzaron el mar en una noche estrellada, las aguas estaban tranquilas, pero de repente unas nubes negras encapotaron el cielo. Los vientos azotaron las olas con furia. Enormes olas se estrellaron contra el bote. El Evangelio de Mateo lo expresa de esta manera. La barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Ellos habían salido temprano en la noche y podrían haber cruzado el mar en 2 o 3 horas, pero tuvieron que luchar contra el viento y las olas durante largas horas. Evidentemente, como el viento había soplado en contra suya, ahora estaban más lejos de su destino que cuando habían salido a la mar, y estaban cansados y agotados. Sentía que ya no podían luchar más. Sus fuerzas habían desaparecido. Hay momentos en la vida en los que la batalla es feroz. Las tormentas rugen a nuestro alrededor y estamos tan agotados de la batalla que sentimos que no podemos más. Pero aquí están las increíbles buenas noticias. ¿Dónde estaba Jesús durante ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo durante la intensa lucha de los discípulos? ¿Estaba orando por ellos? Pidiéndole al Padre que aumentara su fe, que le diera fuerza para enfrentar la tormenta, que le diera el coraje para seguir adelante. Jesús sabía lo que ellos no sabían, que el momento de morir en la cruz estaba llegando y la tormenta que sus discípulos estaban atravesando ahora aumentaría su fe para lo que les esperaba. En las tormentas que enfrentamos diariamente en la vida, Jesús nos está preparando para crisis mayores que se desatan sobre nuestro mundo. En el futuro de los discípulos vieron la tormenta y Jesús lo observó. La atención de ellos estaba fija en las olas, mientras que la atención de Jesús estaba en ellos. A los discípulos todo les pareció fuera de control, pero Jesús seguía teniendo el control en medio de las tormentas de la vida. Jesús está con nosotros cuando el trueno ruge y las olas son altas. Él todavía es poderoso para salvarnos. En la oscuridad, Él es la luz que alumbra nuestras vidas. En Mateo 14, 25 al 26, leemos: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! La palabra griega para miedo traducida en el versículo 26 no es una palabra muy significativa. Puede ser mejor traducida como terror. Y ese es el problema, que los discípulos estaban aterrorizados ante lo desconocido. Vieron lo que pensaban que era un fantasma. La creencia en espíritus malignos era común en la pestilencia del primer siglo. Estos discípulos, que habían pasado años con Jesús en un momento tormentoso, vieron cómo sus miedos sobrepasaban un momento tormentoso.
vieron sobrepasaban el proceso del pensamiento racional. Lo desconocido a menudo crea miedo, y el problema es que a veces nuestros peores miedos se hacen realidad. Hay quienes dicen: no te preocupes, todo va a estar bien, pero tú y yo sabemos que no todo siempre sale como deseamos. Así que jugamos al juego de ¿qué pasaría si tengo cáncer? ¿Cómo reaccionaría si mi médico me dijera que debo comenzar el tratamiento inmediatamente? Mi marido no llegó a casa para la cena hace 2 horas y no ha llamado. ¿Y si ha tenido un accidente? Mi compañía está haciendo recortes de personal muy drásticos. ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo y no puedo pagar las facturas? Mi hijo adolescente se fue de campamento. Han pasado 3 días y no ha llamado. ¿Y si se ha perdido en las montañas? Las preguntas del ¿qué pasaría si? Deben dar paso a la voz de Cristo, que en medio del mar embravecido, los vientos que rugen y la oscuridad que alumbra, nos dice: calma, soy yo, no tengan miedo. ¿Has notado cuántas veces Jesús dice calma? A lo largo de los evangelios, Jesús usa las expresiones calma y no temas repetidamente. Jesús es la respuesta a los miedos que consumen nuestra energía, nos roban la alegría y arruinan nuestra salud. El miedo debe dar un paso a la fe a medida que ajustamos nuestra perspectiva de la vida. El miedo es una emoción y no siempre podemos controlar nuestras emociones. Las emociones vienen a menudo, nos invaden de repente. Sin embargo, la fe es una actitud. La fe es confiar en Dios como un amigo conocido, creyendo que nos ama y que nunca nos hará daño. Bueno, mañana seguiremos con la lectura del libro Esperanza, cómo vivir en un mundo destruido.